Ortega Smith, secretario general de Vox. Muy buenos días. Muy buenos días. Le tengo que dar la enhorabuena, ya tienen ustedes voz y voto en la mesa del Parlamento. ¿Cuenta con tenerlo también en el gobierno andaluz? No, por supuesto que no. En el gobierno andaluz no tenemos ninguna intención de participar, a pesar de que se nos ha ofrecido. Nosotros hemos dejado claro que hemos venido para aplicar políticas de cambio real en Andalucía, y nuestro papel como parlamentarios va a ser precisamente forzar, en la medida de que lo permitan nuestros votos, ese cambio en esas políticas tan necesarias para Andalucía y que también son necesarias para el resto de España. Usted insiste en que le han ofrecido algún tipo de cargo en el próximo gobierno andaluz, alguna consejería, porque desde el otro lado, desde el PP, dicen que no. Bueno, esto la verdad es que podríamos entrar en un juego complicado entre lo que se dijo o se dejó de decir en la negociación. Yo le digo que se me ofreció, yo no soy una persona que diga nada que no se ajuste a la realidad. Otra cosa es que no siempre se puede contar todo, pero yo aquí lo digo porque se me ofreció, y bien sabe el Partido Popular que desde un minuto uno les dijimos que nosotros no veníamos a exigir ningún tipo de puesto en ese gobierno. Y lo hacíamos, y se va a entender por qué, porque no estábamos dispuestos a entrar en minoría en un gobierno en el que probablemente tendríamos que asumir las políticas que decidiesen otros. Preferimos la independencia y la libertad que le van a dar a nuestros 12 diputados el poder defender con honradez, con claridad, aquellas políticas con las que nos hemos presentado a las elecciones y por las que 400.000 andaluces nos han dado su confianza. Habla usted de medidas, precisamente ya hay 90 medidas pactadas por PP y Ciudadanos en su acuerdo de gobierno. Ustedes han pedido revisarlas, esto es lo próximo, no sé qué les sobra y qué les falta en ese acuerdo. Bueno, mire, la palabra exacta no es revisar, lo que no hacemos es asumir lo que hayan negociado otros. Cuando se nos ha mantenido al margen, cuando se nos ha dicho por algún partido, especialmente por Ciudadanos, que marcaban un cordón sanitario con nosotros, pues obviamente lo último que vamos a hacer es ponernos a revisar documentos que han redactado otros partidos, que son muy libres de hacerlo, por cierto. Nosotros lo que decimos es que a partir del día de ayer, en que se constituyó el Parlamento, la mesa del Parlamento, vamos a trabajar en una negociación con quien quiera negociar, porque yo a día de hoy al único que le he escuchado que quiere sentarse a negociar con nosotros es al Partido Popular. Veremos a ver si Ciudadanos sigue aplicando ese cordón sanitario, que lo aplica demagógicamente, luego no tiene problema en reunirse con la extrema izquierda, pero que luego sí necesita nuestros votos. Bien, yo confío en que esa etapa de ninguneo y de desprecio hacia 400.000 andaluces y con respecto a un partido que creo que hemos dejado hasta la saciedad demostrado que somos un partido que defendemos el Estado de Derecho, la democracia, y que estamos peleando, por ejemplo, en los tribunales en solitario, cosa que no hacen otros, contra quienes han dado un golpe de Estado contra España y contra la Constitución, pues creo que lo normal es que a partir de ahora se dejen de este tipo de maniobras o de piruetas políticas y estén dispuestos a negociar. ¿Y a negociar qué? Pues a negociar cambios reales. Nosotros no hemos venido, lo hemos dicho hasta la saciedad, a cambiar sillones, a hacer maquillajes y a hacer apariencias. El quítate tú que me pongo yo. Hemos venido a hacer cambios reales en la política económica, en las políticas de libertades, en la política administrativa, en la lucha real contra la corrupción, etcétera, etcétera. Pero céntrese, por favor, un poquito más, porque lo que está claro es que son imprescindibles para que el gobierno del PP y de Ciudadanos salga adelante. Necesitan irremediablemente a Vox. ¿Qué les van a exigir para hacer presidente a Juanma Moreno Bonilla? Bueno, les vamos a exigir en primer lugar que tengan claridad y transparencia. Nosotros no entendemos negociaciones detrás de puertas, a escondidas y con pactos ocultos que en el fondo son siempre un engaño a los ciudadanos que han votado unas opciones políticas y luego ven que las políticas que desarrollan los políticos son contrarias al interés de los ciudadanos. Quiero decir con esto que nosotros vamos a exigir claridad, nosotros vamos a publicar con luz y taquígrafo todas las medidas que vamos a pedir, no exigir, ese término no creo que sea el correcto, vamos a pedir dentro de nuestras posibilidades parlamentarias que se lleven a cabo determinadas políticas, ya las iremos haciendo públicas, muchas de ellas ya se conocen, nosotros hemos mandado a los medios una serie de líneas de actuación, le menciono algunas en cuanto al reforzamiento de la libertad que se ha perdido con leyes como la de la memoria histórica o la ideología de género, con políticas de supresión de impuestos como el de sucesiones y rebaja de otros, con políticas de reducción importante de la administración paralela, es decir, supresión de varias decenas de organismos creados para el clientelismo y para colocar a sus amigos durante 36 años del gobierno del PSOE
y, por tanto, una ayuda que es también de lucha contra la corrupción. Van a ir en esas 4 líneas fundamentalmente y se irán concretando en medida de que se vayan presentando propuestas de ley que habrá que ir votando una a una. Por tanto, creo que queda una legislatura muy interesante y en la que nosotros solo vamos a tener una regla infranqueable. No vamos a apoyar absolutamente nada que sea contrario a lo que, según nuestros principios, son los intereses de Andalucía y, por tanto, de España. Señor Ortega, ¿y qué pasa si no llegan a un acuerdo? ¿Implanteable otras elecciones o lo deja abierto? Pues, bueno, mire, si no llegamos a un acuerdo, las matemáticas mandan. Es decir, si no hay un acuerdo, pues presentaremos nuestro propio candidato y, evidentemente, pues el resultado lo dará la suma de los votos. Yo no le puedo anticipar qué va a pasar. Mire, si puestos a hacer cábalas, algunos hemos tenido que ver con gran sorpresa cómo el Partido de Ciudadanos ha gobernado 3 años y medio con los socialistas y 4 días antes de las elecciones parece que ha descubierto que no le gustaban las políticas socialistas. Es decir, ¿yo qué quiere que le diga? De los únicos que me fío son de nuestros parlamentarios. Del resto, pues ellos deberán responder ante sus votantes y ante el conjunto de los andaluces. Nosotros lo que decimos claramente es que vamos a hacer todo lo posible, y esa fue nuestra promesa al inicio de la campaña, que de momento la hemos cumplido. Vamos a hacer todo lo posible para desalojar de la Junta al gobierno del PSOE, al gobierno del clientelismo, del cortijo, que se nos entienda, de la corrupción y del atraso económico. De momento el primer paso está hecho en la constitución de la mesa y la constitución del Parlamento. Ahora viene la segunda parte, no menos importante. Un gobierno que se ponga al frente de esos cambios reales. No pretendemos, esto quede muy claro, sería absurdo, que se lleven a cabo todas las políticas que propone Vox. Tenemos 12 diputados y como demócratas creemos que debemos pedir y debemos luchar por nuestros proyectos, pero dentro de la capacidad de maniobra parlamentaria que tenemos. Pero eso sí, lo que no se nos puede pretender, como se ha pretendido hasta ahora, es que aceptemos un trágala de un documento que se nos pone encima de la mesa y se nos dice estas son las medidas. No, mire, nosotros vamos a negociar desde cero, punto a punto, medida a medida, proyecto a proyecto, y seguro que al final el resultado va a ser todo lo mejor que esté en nuestras manos para Andalucía y para España. Le quiero hacer una pregunta a Pepe Padula. Sí, ¿qué tal, señor Ortega? Primero, enhorabuena. Usted está hablando mucho de principios, Gracias. valores, como habéis hecho además en vuestra campaña en Andalucía. Me gustaría saber en qué se puede diferenciar los valores, los principios de Vox de los que pueden ser los de Matteo Salvini y de la Lega en Italia. ¿Cuáles son las diferencias importantes? Además de, evidentemente, la cuestión catalana. Sabe usted que Matteo Salvini apoyó la independencia de Cataluña. A nivel general, como programa político, ¿en qué se diferencian? Mire, yo preferiría referirme a lo que coincidimos, que son solo 3 puntos. 3 puntos. Todo lo demás, pues mire, eso es política nacional de Francia, de Italia, de Alemania o de otros países que no son España. Mire, 3 puntos. Queremos una Europa desburocratizada, una Europa que esté al servicio de los ciudadanos realmente, una Europa donde se respete la soberanía, los Estados-nación y no el multiculturalismo, el globalismo, y en tercer lugar, una Europa con fronteras seguras. Esos son los 3 puntos en los que coincidimos. Y le aclaro una cosa más, simplemente por actualizarle la información. Cuando nos hemos reunido con el equipo de Salvini en Italia, le hemos explicado quiénes son los golpistas, cómo pisotean el Estado de Derecho y la Constitución, y puede usted revisar las últimas declaraciones que verá que fueron de felicitación hacia Vox y, por cierto, de apoyo. Enhorabuena por convencerle, que no es fácil. ¿Lo conoce? Sí. No, es que evidentemente, es que mire, los golpistas lamentablemente han hecho una propaganda brutal por Europa, mintiendo descaradamente, poniéndose de víctimas, cuando el gobierno de España ha dejado que esa política exterior la llevaran los golpistas. Cuando se les explica a los europeos quiénes son los que agreden a la Guardia Civil, los que insultan, los que pisotean y los que se saltan las sentencias, comprenden que a los golpistas, a quienes quieren romper la Constitución y la convivencia, no se les puede dar voz. En cuanto se les explica, lo entienden. ¿Y le invitará a Salvini a hacer campaña con vosotros para las autonómicas municipales en el resto de España? ¿Lo veremos por aquí? No lo sé si vendrá o no vendrá, pero yo lo que le puedo decir es que nosotros vamos a pelear muy duro por toda España para que... No, yo no le voy a invitar, evidentemente. Lo que le puedo decir es que nosotros vamos a... Quiero que entienda que nosotros lo que vamos a hacer... No le ha ido tan mal en Italia, ¿eh? Somos un partido español...
No, no le ha ido mal, no. La verdad es que, mire, y una de las cosas que le ha ido muy bien, le voy a decir a raíz de una noticia que ustedes acaban de dar, una de las cosas que le ha ido muy bien es denunciando las mafias del tráfico de las personas, como por ejemplo las que traen en barcos a inmigrantes ilegales y los intentan introducir de manera ilegal, sin ningún control, en las fronteras de los países o de Estados miembros. Él lo ha dejado muy claro y los italianos lo han entendido. Nada tiene que ver con la falta de solidaridad, ni tiene que ver nada con la xenofobia, tiene que ver con el sentido común y la seguridad. Él lo ha dejado claro en Italia y la inmensa mayoría de los italianos lo ha entendido. Nosotros esperamos que la inmensa mayoría de los españoles entiendan también que las fronteras no pueden ser permeables, sin legalidad, sin control ninguno y sometidas al capricho y al negocio de las mafias del tráfico de las personas. Estamos viendo cómo desembarcan en directo precisamente esos 311 inmigrantes en Algeciras. Están bajando del Open Arms. Elisa, querías hacerle una pregunta. Sí, yo quería preguntarle, ustedes manejan en su programa y acaba de manejar ahora el concepto de que están contra la ideología de género. Ideología de género es un concepto que utilizan y que comenzaron a utilizar hace tiempo las organizaciones ultraortodoxas católicas, que por otra parte, exmiembros de su partido y de sus ejecutivas relacionan directamente con la financiación de Vox. Hay exmilitantes de Vox que hablan incluso de que tras su financiación y su impulso se encuentra el Yunque, la organización secreta ultraortodoxa católica radicada en México y que tiene organizaciones en España que están muy relacionadas con Vox. Me gustaría saber hasta qué punto Vox es un partido teocrático, es decir, hasta qué punto dentro de los ideales de Vox entra el que las consignas puras y ortodoxas de la Iglesia Católica pasen a vertebrar la política y el gobierno en España. Pues mire, yo le contesto con toda firmeza. Yo le recomiendo, básicamente, que escuche a los portavoces que son de Vox, no personas que dicen haber estado en Vox o que a lo mejor, no sé a quién se refiere usted, fueron expulsadas precisamente por mentir o por tergiversar o por querer hacer daño a este proyecto. Pero para que no tenga ninguna duda, Vox es un partido que defiende el Estado aconfesional, que es muy distinto, por cierto, de un Estado laicista que persigue las religiones, un Estado aconfesional, que es, como usted bien sabe, lo que reconoce nuestra Constitución. Es decir, un Estado separado entre lo que es el Estado y cualquier confesión religiosa. En segundo lugar, mire, en la política hay otros como Podemos que han sido financiados por auténticas teocracias, tan sanguinarias como la de Irán. Nosotros tenemos muy claro que el Estado tiene que estar separado de la Iglesia, las distintas iglesias tienen que tener la libertad de culto, no tienen que ser perseguidas, tienen que ser protegidas, especialmente la que es mayoritaria en España, la religión católica. Y créame que nosotros no nos financia absolutamente nadie que no sean, y ahí están nuestras cuentas publicadas en la web, auditadas por empresas externas, presentadas en el Tribunal de Cuentas, son exclusivamente las cuotas de nuestros afiliados y los donativos o bien de nuestros afiliados o bien de simpatizantes externos. Todo ello, insisto, totalmente auditado, presentado ante el Tribunal de Cuentas, por cierto, sin tener obligación de hacerlo, puesto que no somos un partido que recibiera ningún tipo de subvención pública. Por tanto, transparencia absoluta. Y todos estos mitos, mira, nosotros han dicho que nos financiaba desde Putin, pasando por Donald Trump, no sé qué del Yunque, que no sé ni lo que es, que si el Opus Dei, que si la... Mire, yo qué quiere que le diga, somos un partido humilde que hemos tenido que sacar adelante nuestras campañas con nuestros recursos y la verdad es que todo esto es propaganda falsa que yo le niego de principio a final. Vale, de todas formas, sin embargo, están realizando campañas en redes que suponen una inversión en técnicos, etcétera, que es grande. No obstante, usted también decía que el laicismo prohíbe las religiones. Yo no sé qué religiones están prohibidas en Francia. Y ya, por último, la pregunta que le quería hacer tiene que ver con su principio, digamos, ideológico de ataque a las mujeres. Es decir, cuando ustedes llevan en su programa electoral y hacen de ello una bandera, porque es algo de lo que quieren sentarse a hablar ahora mismo también en la negociación en Andalucía, de que quieren derogar la ley de violencia de género, ustedes se están dando cuenta de que de alguna manera se están enfrentando a la mayoría de la población de este país, que es la que es defendida por esa ley. Es decir, ustedes quieren mujeres sufridas, calladas, mujeres que aguanten en casa lo que les llegue, no tienen ninguna preocupación por los feminicidios que se cometen en España, por el número de mujeres que mueren a manos de hombres en este país y de sus compañeros o excompañeros sentimentales, etcétera. Eso no les preocupa nada.
Mire, nos preocupa y mucho, y precisamente porque nos preocupa, creemos que todas estas leyes de ideología de género, que no son otra cosa que el reflejo de determinados lobbies, precisamente lo que no están es protegiendo a la mujer. Mire, el número de asesinatos y de muertes a manos de hombres, de mujeres, no solo no se ha reducido, sino que se ha mantenido. Nosotros lo que estamos diciendo es que queremos que se sustituyan estas leyes por una ley contra la violencia intrafamiliar, porque decimos que la violencia no tiene género, aunque los lobbies feministas se hayan empeñado en hacernos creer que solo es violencia cuando se produce contra las mujeres. Nosotros decimos que violencia es también cuando se asesina a un hombre, tan trágico como cuando se asesina a una mujer. Violencia también es cuando un padre asesina a un hijo o un hijo asesina a un padre. Queremos decir que nosotros lo que vamos a defender es luchar eficazmente contra la violencia, pero contra todo tipo de violencia, no solo contra la violencia de la que se están favoreciendo unos determinados como si en este país hubiera un problema de padres que matan a hijos y no un problema de mujeres que mueren. Hay un problema de violencia. Ahí lo dejo. Perdóneme, si a usted no le importa, que parece que no le importa, no, ahí lo deje, pero yo le voy a contestar. Aunque a usted parece que no le importa que al año, por ejemplo, puedan haber muerto 40 o 80 hombres a manos de las mujeres, eso no significa ese dato es que no falso. importen. Las vidas ese dato es absolutamente falso. No es falso. Mire, ese dato es falso. Mire, yo lo que le digo a usted es salieron los datos de criminalidad la semana pasada. Ese dato es falso. Mire, oiga. Falso. Sí, bueno, pues revísese la cantidad de denuncias falsas que se presentan y que no otro son dato falso. Precisamente porque no tienen ninguna base. Mire, si todo es muy falso, salvo los datos que ustedes no publican. Yo lo que le voy a decir es una cosa para que como lo tenga todos los partidos populistas, funcionan con las fake news. Funcionan intoxicando a la gente con datos falsos, que es lo que está haciendo ahora mismo. Perdone, mire, oiga. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Mire, señores, yo lo voy a dejar ahí diciéndole que lo de las fake news es lo que suelen hacer la mayoría de los medios con respecto a nosotros. Si hay un partido que va a luchar contra la violencia de las mujeres, que va a luchar contra la violencia de los hombres, que va a luchar contra la violencia y que, por cierto, permítame que le diga una cosa, el único partido que está pidiendo que haya cadena perpetua precisamente para este tipo de asesinos reincidentes. Así que, precisamente, si hay un partido que va a luchar contra todo esto con eficacia, precisamente es Vox. Así que la demagogia de decir que estamos contra las mujeres, de que no nos preocupan las muertes, eso, créame, de principio a final es mentira. Nos quedamos con ganas de hacerle más preguntas, tendremos oportunidad en otro momento. Gracias, Javier Ortega, por atendernos. Muy buenos días.